Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Permitidme que comience enviando también un afectuoso saludo a quienes nos escuchan a primera hora de la mañana desde el otro lado del Océano Atlántico y a la gente que se ha incorporado a la sesión desde fuera de España. Bienvenidos todos. Soy Cristina Sánchez, vicedecana de investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense. Y hace un par de años inauguramos en la facultad un ciclo de charlas al que denominamos la biología en los medios. El objetivo de este ciclo es profundizar en noticias relacionadas con la biología que tienen mucho impacto en los medios de comunicación que llamamos generalistas, en prensa, en radio, televisión, etc. Cuando surge una de estas noticias, lo que hacemos es ponernos en contacto con especialistas en el tema, a los que invitamos a dar una conferencia en la facultad explicando la noticia en cuestión con detalle. Con ese detalle que los periodistas pues, no pueden proporcionar en algunos casos por limitación de espacio, de tiempo o por lo heterogéneo de sus audiencias. Una de las cosas que más nos gusta de este ciclo es que los temas de los que hablamos los eligen los propios investigadores de la casa, los profesores, los alumnos, los amigos de la facultad, cualquiera que tenga interés en saber más sobre el asunto en cuestión. De hecho, os invito a todos a enviarnos vuestras propuestas. Podéis hacerlo enviándome un correo electrónico a vd de vicedecana, inves de investigación, bio@ucm.es. Y os animo también a que sigáis nuestras redes sociales para estar puntualmente informados de todas las actividades que organizamos en la facultad dentro y fuera de este ciclo. Bueno, cuando comenzamos a organizar el ciclo de charlas del curso 2021, teníamos muy claro que no queríamos saturar con conferencias centradas en COVID-19. Llevamos meses sometidos a un bombardeo de noticias sobre este tema, bombardeo que es necesario, por otro lado, por supuesto, pero no queríamos dejar de lado otros asuntos que siguen siendo de vital importancia. La emergencia climática, por ejemplo, los avances en biomedicina, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y dicho esto, también creíamos muy importante reconocer la labor de la gente complutense en general y de la gente de biológicas, como no podía ser de otra manera, durante estos meses de pandemia. Y con esto en la cabeza, lo que os vamos a presentar de aquí a final de año son 3 sesiones centradas en COVID-19. La primera de ellas es la que vamos a desarrollar esta tarde y en la que queremos presentaros 2 de los proyectos relacionados con COVID que se han desarrollado o se están desarrollando en estos momentos en el seno de nuestra universidad y en los que la Facultad de Ciencias Biológicas ha tenido un papel muy relevante. El primero de ellos fue la puesta en marcha de un laboratorio de diagnóstico de coronavirus. Este laboratorio estuvo funcionando durante los meses más duros de la pandemia y se encargó de analizar casi 30.000 muestras en residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. El segundo de estos proyectos se pondrá en marcha, si todo va bien, en las próximas semanas y tiene como objetivo monitorizar semanalmente a todo el personal de la Complutense mediante muestras de saliva analizadas por lotes de 10 personas. Ambas iniciativas han sido fruto del trabajo colaborativo, y quiero hacer mucho hincapié en esto, entre distintas personas y servicios de la universidad y han sido impulsadas y coordinadas por uno de los ponentes de hoy, por nuestro compañero de la Facultad de Veterinaria, José Manuel Bautista. Chema ha estado acompañado en este viaje por muchas personas y de entre ellas hoy están con nosotros el responsable de la cuestión tecnológica asociada a estas iniciativas, la responsable de las cuestiones de seguridad que implican estos proyectos y el otro motor impulsor de estas propuestas. Os los voy a ir presentando uno a uno en los próximos minutos. Y os adelanto que el formato que hemos decidido seguir consiste en lo siguiente. Cada uno de los 4 ponentes va a hacer una breve intervención de unos 10 minutos aproximadamente, tras las cuales vamos a abrir un turno de preguntas con todos ellos juntos. Para los que no estéis familiarizados con esta plataforma, podéis ir escribiendo, como habéis visto en el vídeo de presentación, vuestras preguntas en la pestaña correspondiente que tenéis arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, en vuestras pantallas. Y también podéis votar a las preguntas que haya hecho otra persona y al final de la presentación pasaremos a leer esas preguntas por orden de votos. Bueno, sin más dilación, paso a presentaros al primero de nuestros ponentes, Chema Bautista. Chema es catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Veterinaria de esta casa, de la Complutense.
Es director del Grupo de Investigación Enfermedad, Infección y Tolerancia y es especialista en malaria. Y tal y como se adelantaba, ha sido el principal impulsor de las dos iniciativas de las que os vamos a hablar hoy. Antes de darte la palabra, Chema, quería darte las gracias en nombre de la comunidad complutense por todo el trabajo que decidiste sacar adelante. Muchos pensábamos que esto se podía hacer, pero tú fuiste el que decidió ponerse manos a la obra y arrancar. Así que, bueno, cuando quieras, Chema. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cristina, también por dar la oportunidad de explicar a la comunidad complutense y a los que nos asisten desde otras partes de los proyectos que llevamos a cabo. La introducción, te agradezco sinceramente pues todo lo que has dicho de los proyectos que hicimos y sobre todo, pues de la cooperación que es lo que voy a empezar a hablar en estos primeros 10 minutos de intervención. Voy a poner las diapositivas que tengo, que yo creo que está aquí, exactamente, sí. Nosotros instituimos una red de laboratorios que llamamos COVID-19 en la Universidad Complutense y que consistía en proporcionar diagnóstico a aquellos sitios que no tenían oportunidad de tener en estos momentos de diagnóstico del virus. Comenzamos de una forma temprana a realizarlo y, pues he querido un poco en honor y porque entiendo que es biología de lo que estamos hablando, que la cooperación multidisciplinar de alguna forma es esto, es biología, ¿no? En la primera diapositiva es lo que digo, que en muchas especies animales precisamente los individuos pues aprovechan la experiencia y la labor de otros aprendiendo de ellos lo que es el intercambio social. Los biólogos utilizan, por tanto, ahora el término cultura cuando se produce un aprendizaje social tal que las distintas poblaciones que haya en una especie pues van a desarrollar maneras distintas de hacer las cosas. Estos son procesos de imitación que, digamos, nos llevan a nuestros ancestros de cómo hay aspectos de cooperación en las cosas que tratamos de realizar o que hemos realizado en estos proyectos. Una diferencia entre nosotros y los animales es que el individuo humano aprendemos en sociedad. Por tanto, consideramos que la cultura humana nos hace únicos y eso lo han estudiado tanto filósofos como psicólogos y biólogos por dos aspectos fundamentales que tengo marcadas en la diapositiva. Una que es una evolución cultural acumulativa, es decir, acumulamos información y por eso he puesto esta imagen de esta biblioteca, porque guardamos para el futuro la información que hemos recogido en el presente, de forma que creamos un crecimiento social, un cambio, y igual que los individuos de nuestra especie pues heredan los genes, a través de la cultura pues también lo que hacemos es heredar artefactos, prácticas, comportamientos que lo que resume es la sabiduría colectiva de nuestros antepasados, ¿no? La segunda característica que nos hace únicos es que creamos instituciones sociales, normas y reglas, que esto lo que facilita es que nos organicemos de forma que podamos abordar proyectos complejos precisamente por la capacidad que tenemos de colaborar. Quería poner este contexto porque quería dar a nuestras actividades un componente pues, más biológico y asociado a cuestiones relacionadas con nuestra especie. Y encontré de algunas de las lecturas, digamos, más relacionadas con filosofía, la de Christine Korsgaard, que es catedrática de filosofía en la Universidad de Harvard,
y me gustó porque ella anticipaba que la escena moral primigenia, tal como pongo ahí, no es aquella en la que yo hago algo por ti y tú lo haces por mí, sino aquella en la que nosotros dos hacemos algo juntos. Esto es, digamos, el inicio, ella lo explica como el inicio de la moral del ser humano y es, de alguna forma, lo que justifica que no se trata de hacer altruismo, sino que se trata más de una cooperación por una causa común. Es más un mutualismo, es más trabajar por la comunidad. En eso, quería poner estos antecedentes un poco en relación pues, con los momentos que estuvimos viviendo pues, en las primeras semanas de marzo. He puesto la situación que estábamos el 10 de marzo en una prensa nacional que nos avanzaban no solo que Italia, como podéis ver, había extendido en el centro de la imagen la orden de aislamiento a todo el país, había un miedo muy importante, sino que Madrid y Vitoria, por ejemplo, el día 10 ya estaban cerrando las aulas ante el avance sin control que ponía del virus, ¿no? Y teníamos la noticia de que la sanidad desbordada se enfrenta a focos de contagio local, o sea, había una situación realmente de pánico. Unos días después, el día 14, el gobierno declaraba el estado de alarma durante los primeros 15 días, que luego se alargó cerca de 3 meses. Y bueno, pues había una situación que no habíamos conocido nunca. Teníamos mucho miedo, estábamos desbordados por la situación psicológicamente y bueno, se me ocurrió ese mismo día 14 decir a través de Twitter, porque de alguna forma es una red social donde aportamos muchas cosas, entre ellas también posibles ideas, es que me había llegado de que el diagnóstico del virus para el tratamiento de los enfermos es un factor limitante en algunos hospitales. Me había llegado porque nosotros somos grupos del Hospital 12 de Octubre y a través de allí pues sabíamos de las dificultades que tenían para ello. Hablando con gente en laboratorio, pues pensábamos que nosotros tendríamos capacidad de hacer PCR porque teníamos un equipo y formación para hacerlo y así lo planteé. Luego siguieron una serie de tweets en el que llamaba al ministro y admitía de lo complicado que podía ser y pedía de alguna forma que se pudiera contar con nosotros porque podríamos ayudar para dotar tanto de nuestros conocimientos como de equipamientos que teníamos, ¿no? Obviamente tenía en mente que podía ser una idea descabellada, así lo hice notar, pero entendía que en casos de emergencia de salud pública pues podríamos estar los científicos preparados para ello. Y así lo ofrecía, decía, nuestros laboratorios y centros públicos de investigación, pues estábamos capacitados. Muy rápidamente, todo esto es el 14 de marzo, mi rector pues me llamó y me dijo que adelante con la iniciativa. Hablé también con personal del departamento de la unidad de microbiología del Hospital 12 de Octubre, el doctor Delgado, que es el jefe de servicio, y un amigo, y también con decanos de la Facultad de Veterinaria y de Biológicas, y se montó pues una organización entre todos que nos indujo a pensar que podíamos aportar una ayuda a este tipo de proyecto. Obviamente empezamos a recibir muchas llamadas, muchas ofertas de colaboración y pensábamos que como teníamos PCR podríamos hacerlo. Era el punto fundamental. Sin embargo, poco a poco, según nos íbamos metiendo en este campo, lo que vimos es que hacía falta mucho más que PCR. En esta diapositiva he tratado de poner pues muchas, pero diría que no me cabían todas, por el ánimo que se pueda leer, las necesidades que teníamos, es decir, teníamos necesidades de bioseguridad, que se va a hablar después, de gestión de fondos económicos para llevar a cabo esto, de gestión de personal, de gestión de muestras,
de transportar material y muestras, cuestiones relacionadas con la legalidad de lo que estábamos haciendo con la tecnología, con posibles desarrollos de nuevos métodos diagnósticos, con proporcionar la información donde hiciera falta. Y obviamente esto no lo puede hacer ni una persona, ni dos, ni mucho menos. Se requiere hacerlo pues cada uno en su ámbito de donde es especialista y donde puede trabajar. Y en ese sentido, pues hubo muchísimos voluntarios, todos ellos pues profesores o personal de administración y servicios o estudiantes de doctorado que se ofrecieron, y poco a poco fuimos construyendo una organización para distribuir las diferentes funciones que eran necesarias y además identificarlas. De lo que se trataba básicamente es de tomar muestras en los sitios donde se requiriese, hacer una extracción de RNA, ponerlo esto en unas placas, meterlo en nuestros termocicladores, que en principio pensamos que era lo único que hacía falta y obviamente, como ha indicado, pues no, es mucho más lo que hacía falta, analizar todo aquello y proporcionar esa información, donde resultó que estuvimos durante estos 3 meses trabajando, que fue las residencias de mayores, porque eran los que no tenían sistemas de diagnóstico para poder proporcionar aislamientos. Los laboratorios que cooperamos directamente en esta iniciativa pues fueron grupos de la Universidad Complutense, pero en nuestro campus también estaba una empresa de base tecnológica de la Universidad Complutense, estaba un laboratorio del Ministerio de Energía del CIEMAT, que se dedica a terapia génica, y después, un poco más tarde, se unió también el laboratorio de genómica del CENIC, pero obviamente el núcleo mayoritario fue en las facultades de veterinaria principalmente y en el centro de la unidad genómica de la Facultad de Biológicas, donde se inició todo este procedimiento y esta iniciativa. Quiero dar importancia a que hay centros de investigación, todos somos científicos, investigadores, y hay incluso una empresa de base tecnológica, lo cual quiere decir la importancia que tiene precisamente tener estos grupos para, en unos casos como el que nos ha aparecido, se puedan poner en marcha de una forma rápida. Y es porque la investigación biomédica que hacemos en todos estos laboratorios, precisamente lo único que he quitado en la diapositiva anterior, he quitado PCR y he puesto proyectos, porque la única diferencia de lo que hacemos todo el día en el laboratorio, los laboratorios de investigación científica biomédica, pues es tratar con problemas de bioseguridad, de distribución de fondos, de personal, de muestras, de tecnología, todo ello porque lo que hacemos es investigación científica. Y entonces, digamos que toda esa especialización que ya teníamos lo podíamos aplicar en distribuir tareas de lo que íbamos a hacer. Y de esta forma poder cerrar este ciclo, cerrar el ciclo de trabajo que era lo que pretendíamos. Acabo con esta diapositiva porque son las personas que directamente trabajaron en ámbitos muy distintos, desde, ya digo, la gestión de muestras, no voy a mencionar a nadie, pero la gestión de material. No nos faltó nunca un hisopo para poderlo hacer los análisis y dotarlos a las residencias, y fue gracias a personas que estuvieron muy atentos a ella. No faltó nunca un momento para hacer un PCR o para recoger unas muestras o para tener una puerta abierta a las necesidades que hubo durante esos 3 meses de proyecto. Y bueno, con estos nombres es con los que quería acabar mi intervención. Muchas gracias, Chema. A continuación voy a dar paso a Javier Arroyo,
catedrático del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Complutense. Javier es director del Grupo de Investigación Genómica Funcional de Levaduras y Hongos y desde el año 1996 es además director del Centro de Apoyo a la Investigación de Genómica y Proteómica. Este CAI alberga en su seno el equipamiento tecnológico y humano necesarios para realizar las PCRs cuantitativas a tiempo real de las que os ha hablado Chema y que se utilizan para hacer el diagnóstico de coronavirus. Y es, por tanto, una de las piezas fundamentales de las dos iniciativas de las que os estamos hablando hoy. Cuando quieras, Javier, adelante. Muchas gracias, Cristina. Voy a cargar la presentación. Bueno, para contextualizar la participación de la unidad de genómica en la detección y estos proyectos de detección que acaba de comentar Chema, permíteme una rápida presentación de lo que es la unidad. La unidad pertenece a un centro de apoyo e investigación, el CAI de Técnicas Biológicas, que se localiza en la Facultad de Biología y desde la cual, a través de infraestructuras genómicas y de personal especializado, se da servicio fundamentalmente en estas tecnologías que os pongo aquí, que incluyen desde análisis de fragmentos, secuenciación Sanger, secuenciación NGS, microarrays y PCR cuantitativa a multitud de proyectos de investigación, tanto a nivel de la comunidad universitaria como otros centros de investigación públicos y privados a nivel nacional. Y os enfoco aquí en la infraestructura de PCR porque esto es un poco el leitmotiv de la participación de la unidad en estos proyectos de detección de SARS-CoV-2. Básicamente tenemos equipos con alta capacidad para hacer PCRs cuantitativas de 384 muestras. En concreto tenemos dos, el ContoStudio 7 y el ContoStudio 12K Flex, que permiten ese análisis masivo de PCRs cuantitativas. Hemos habilitado también un robot de manejo de líquidos que es necesario para la automatización de todos estos procesos a escala grande. Como ya ha resumido muy bien Chema, durante el estado de alarma pues, se creó la red COVID-19 UCM, en el que varios grupos y laboratorios de la UCM y algunos fuera de la UCM participamos. Desde el punto de vista de la participación, desde la unidad de genómica, básicamente tuvimos tres objetivos. Uno, la detección del virus en formatos de alta capacidad, es decir, en formatos de 384 pocillos. El desarrollo, por otro lado, de sistemas propios de detección. Y ahora intentaré explicaros por qué. Básicamente, ha habido en muchos momentos de la crisis en marzo y abril roturas de stocks de estos kits de detección y, por tanto, pensamos que era interesante desarrollar herramientas de detección propias. Y también participó el laboratorio o la unidad en análisis de datos de toda la red, especialmente en las fases iniciales, cuando teníamos que coordinar todo lo que era el análisis de los resultados. Luego ya esto se individualizó particularmente en cada uno de los laboratorios. El proceso de detección del virus implica la extracción del RNA, la purificación de ese RNA y la retrotranscripción del mismo hacia un cDNA y posteriormente la amplificación de los genes virales mediante primers adecuados. En este proceso los fragmentos se amplifican y se marcan fluorescentemente a través de sondas Tachman. En este proceso se amplifica el fragmento de DNA a través de primers específicos para el fragmento del gen viral que queremos amplificar y se hibrida una sonda Tachman, sondas que tienen un fluorófono en el extremo 5' y en el extremo 3' un quencher o apantallador, molécula que impide que se emita fluorescencia a menos que se rompa esta cercanía entre el quencher y el fluorófono. Precisamente eso es lo que tiene lugar en la amplificación, de manera que cuando el fragmento se amplifica como secuencia de la PCR entre los dos cebadores que limitan el fragmento a amplificar, la actividad exonucleásica de la polimerasa lo que va a hacer es degradar precisamente esta sonda Tachman y liberar la fluorescencia, que va a ser detectada mediante un equipo de fluorescencia en tiempo real. De manera que en uno de los ciclos de amplificación, la señal de fluorescencia debido al acúmulo de DNA supera un determinado umbral, ¿vale? Que básicamente un umbral basal, que es el que se determina en ausencia de molde,
y este ciclo es el que llamamos ciclo umbral o ciclo CT. De forma que existe una proporcionalidad inversa entre la concentración o el logaritmo de concentración inicial en la muestra que se está amplificando y el valor de esta CT. De manera que haciendo curvas patrón sobre el número de copias virales determinado, como veis aquí 10 a la 5, 10 a la 4, 10 a la 3, 10 a la 2 son 10 copias, pues vamos a poder extrapolar esos valores de CT a determinados valores de número de copias virales. En la unidad, en el laboratorio de genómica, en la Facultad de Biología, tenemos principalmente, como os he comentado, 2 equipos de PCR cuantitativa de gran capacidad, con un amplio rango de fluorescencia, de detección de múltiples de fluoróforos para hacer ensayos en múltiplex hasta 6 colores y en formatos muy diferentes en cuanto a capacidades de procesamiento, pero básicamente permiten, como os he dicho antes, el llegar a utilizar placas de 384 pocillos, algo que es muy importante si queremos analizar un número alto de muestras. Os pongo aquí el proceso que se desarrollaba en el laboratorio, se desarrolla precisamente para la detección en estas placas de 384 pocillos, todo en un nivel de bioseguridad, es decir, en cabinas pre-PCR se montaban las mezclas de reacción, a partir de ahí y en cabinas de bioseguridad se añadían a cada uno de los pocillos de las placas de 384 desde placas de 96 pocillos con los RNAs extraídos, en este caso en el Visabet, como luego os comentará Lucía, montábamos la placa de 384 siempre ayudados en formatos de este tipo por un robot que permite una automatización completa del proceso con menos posibilidades de errores y mucho más rápida. En torno a 1 hora tenemos cargada la placa 384 para posteriormente llevar a cabo la PCR cuantitativa y posteriormente el análisis de los datos que eran revisados y diferidos hacia el Visabet otra vez para informar a los centros desde donde se recogían las muestras. El genoma del virus SARS-CoV-2 es una molécula de RNA monocatenario, como ustedes saben, de un tamaño de unas 30 kilobases con 2 genes ORF1 y un ORFB que codifican para proteínas no estructurales, un gen que codifica para la RNA polimerasa RNA dependiente y una serie de genes S, E, M y N que codifican para proteínas estructurales. De manera que estos genes han sido utilizados desde el principio de la pandemia para diseñar primers y sondas con el fin de diagnosticar la presencia de este virus a través de distintos laboratorios a nivel mundial, incluido el CDC en Estados Unidos, el CDC en China, el Sheridan en Alemania, el Pasteur o la Universidad de Hong Kong. Adicionalmente, se desarrollaron kits comerciales que incluían algunas de estas sondas y primers asociadas a distintos tipos de fluoróforos, en algunos casos en ensayos monoplex o en otros casos con ensayos multiplex, detectando múltiples genes virales y siempre con genes controles detectados en otros canales. Y uno de los objetivos, como ya he dicho, por parte del Laboratorio de Genómica fue precisamente el desarrollo de un sistema de detección propio, a ser posible multiplex, que nos permitiera ser autónomo respecto a la posible problema de stocks de los kits comerciales. Probamos distintas sondas y primers y finalmente diseñamos un sistema de detección con la sonda E marcada con FAM, que este es el pico de emisión de fluorescencia, la sonda N1 marcada con ROX y un control interno que a su vez era un control de extracción que es la RNA-SAP. De manera que en las torundas nasofaríngeas existe la presencia de células de la mucosa nasofaríngea que permiten analizar la expresión de este gen RNA-SAP y, por tanto, es un control interno y, a su vez, un control de extracción. Como se ve aquí, estas son las curvas de amplificación para la sonda E y la sonda verde RNA-SAP. En este caso, para la sonda, este es N1, perdón, esta es la sonda E y la sonda RNA-SAP. Y esta es una comparativa con otros kits comerciales donde claramente se ve que el kit que desarrollamos pues tiene una buena correlación en relación a incluso al kit que utilizábamos como kit de cabecera. Bien,
Sobre la base de toda esta experiencia previa y la situación que se daba a principio del curso, Jesús Perejil, que es otro de los ponentes que habla después, se le ocurrió una idea fantástica de explorar la posibilidad de detectar el virus masivamente y de forma repetida en el tiempo de la comunidad universitaria, con el fin de establecer un sistema de vigilancia que permitiera prevenir la formación de brotes, esto lo explicará después. Y compartió a finales de verano esta idea con Chema Bautista y conmigo, la idea de ponernos a desarrollar este proyecto. De este proyecto, como os digo, os va a hablar después Jesús Perejil. Yo simplemente voy a establecer aquí un par de ideas tecnológicas de cuál es la idea del proyecto y las pruebas que hemos hecho. Básicamente, incluye un sistema de rastreo en saliva que permite o añade la posibilidad de eliminar 2 de los cuellos de botellos más importantes en el proceso de detección, que ya habíamos detectado cuando hicimos desde abril a junio las otras detecciones. Y uno de ellos es la recogida de muestra, puesto que hay una autocolección de muestra, es decir, no hay necesidad del personal sanitario. Y 2, muy importante, la eliminación del proceso de purificación de RNA viral mediante un proceso de extracción rápida. Y esto también es muy importante, de manera que el protocolo implica una toma de muestra de saliva que la recoge el propio paciente. A continuación, se hace un pool de estas muestras. En concreto, estamos pensando en pools de 10 muestras. Y a partir de ahí, se hace un tratamiento rápido con un volumen, una alícuota de este pool, con proteínas AK, un tratamiento de inactivación térmica por 95 grados durante 5 minutos y a partir de aquí se hace la detección con PCR cuantitativa, en concreto con las sondas N1, FAM y el control interno y extracción RNA-SAP asociado a CI5. Estamos ahora esperando muestras de saliva y de hisopos nasofaringeos de positivos para validar todo este proceso, después de pasar los correspondientes comités de ética en los hospitales, que parece que están a punto de finalizarse y esperamos andar rápidamente sobre esta puesta a punto. Y mientras, lo que hemos hecho es un ensayo piloto en el que, utilizando salivas de 10 individuos sanos inoculadas con muestras de hisopos nasofaringeos positivos y negativos que teníamos de nuestro trabajo previo en el mes de abril, de esta manera se han evaluado 40 muestras, 26 positivos con CTs entre 15 y 38, 14 muestras negativas con los correspondientes controles negativos de NTCs y también controles positivos con RNAs sintéticos para el gen N. Y lo que hemos podido ver es que los controles positivos todos salen perfectos, no hay señal de N1, solo hay señal de N1. Los NTCs también salen bien, es decir, no hay ninguna señal. Los controles internos y de extracción funcionan perfectamente. Y de las muestras positivas hay un alto porcentaje de correlación en muestras que están en CTs por debajo de 34 o 35. Esto no ocurre por encima de ese ciclo 35, ¿vale? Por lo que, pese a que vemos que hay una pérdida pequeña de sensibilidad utilizando este método, claramente pillamos todas las CTs que están antes de 35, con lo cual confiamos en que podamos desarrollar bien todo este proyecto. Esto lo veremos en las próximas fechas. Y nada más, con esto era todo lo que os quería contar. Quería agradecer finalmente a todo el personal de la unidad de genómica por el esfuerzo que están haciendo en los últimos meses al tener que estar llevando los 2 proyectos, los proyectos COVID y los proyectos de apoyo a todos los investigadores. Gracias. Muchas gracias a ti, Javier, y por favor transmite nuestro agradecimiento también a la gente del CAI. Os presento a continuación a Lucía de Juan. Lucía es profesora contratada doctora del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria, también de la Complutense, y es la directora del Laboratorio de Referencia Europeo de Tuberculosis Bovina. Desde 2017 es además la directora del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, Visabet, que es uno de los pocos centros de la Comunidad de Madrid que tiene instalaciones con el grado de seguridad biológica necesario para trabajar con coronavirus. Como os podéis imaginar, Visabet ha sido, por tanto, otra de las piezas fundamentales del engranaje del proyecto Laboratorio COVID del que os han hablado Chema y Javier. Cuando quieras, Lucía. Muy bien, muchas gracias, Cristina.
Bueno, pues primero de todo voy a ir, un momentito, que voy a ir colgando lo que es la presentación. Y en este caso, bueno, lo que yo os quiero comentar, a ver, ahora la estáis viendo, ¿no? ¿Se ve como azul? Ahora. Lo que yo os quiero contar un poco es toda la parte relacionada con la bioseguridad, ¿no? Ahora mismo sí que es verdad que en el momento en el que estamos, pues todos hemos oído hablar de la palabra bioseguridad, pero prácticamente antes de toda esta crisis sanitaria, pues prácticamente estaba circunscrito a todo lo que eran los laboratorios, ¿no? En la Universidad Complutense de Madrid, pues tenemos la suerte de tener en el Centro Visabet un laboratorio de bioseguridad de nivel 3 y es donde se ha hecho pues, la primera parte del protocolo pues, que se ha estado comentando previamente. Entonces, yo lo que voy a intentar es, pues, de una forma práctica, llevándoos por el protocolo que hemos hecho en el centro, iros explicando pues, una serie de conceptos importantes desde el punto de vista de lo que sería la bioseguridad, ¿vale? Bueno, primero de todo, cuando estamos trabajando en el laboratorio en relación a lo que es la bioseguridad, primero de todo nos tenemos que plantear qué es lo que vamos a hacer, porque dependiendo de la gente con el que trabajemos, pues afectará los protocolos que tenemos que instaurar, así como las infraestructuras donde tenemos que desarrollar estos protocolos y también el personal que tiene que estar trabajando en los protocolos que vamos a realizar, en las técnicas que vamos a hacer, ya sea de extracción de ARN o de una PCR simplemente. Entonces, en este caso era muy importante, primero de todo, conocer nuestro agente etiológico, es decir, con qué patógeno vamos a estar trabajando. Entonces, en este caso sí que es verdad que era un patógeno nuevo, de una nueva descripción. Si os fijáis en la directiva que os he puesto, es de junio, pero nosotros cuando empezamos a trabajar allá por marzo, realmente todavía no estaba caracterizado, en este caso el coronavirus, el SARS-CoV-2, y pues prácticamente teníamos que estar informándonos de los nuevos documentos científicos y de las nuevas evidencias que había pues prácticamente diariamente, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuanto al grupo de riesgo, que es como se denomina cuando estamos clasificando los microorganismos, se engloba a este patógeno dentro del grupo de riesgo 3. Si os fijáis en la tabla de abajo, veis la diferente graduación que hay de grados de riesgo y veis que en el caso del coronavirus está en el grupo de riesgo 3, donde también podríamos incluir a otros patógenos, por ejemplo, como el agente etiológico de la tuberculosis, que os sonará a todos, y en una graduación mayor, en lo que sería el grupo de riesgo 4, pues podríamos tener el ejemplo del virus del ébola, ¿vale? Por lo tanto, ya sabiendo que estábamos trabajando con este agente patógeno incluido dentro de este grupo de riesgo de tipo 3, teníamos que definir en qué laboratorio teníamos que trabajar, ¿vale? Para ello sí que también estaba definido ya desde los inicios que dependiendo del tipo de protocolo que se fuese a emplear, teníamos que estar trabajando en lo que se denominan niveles de bioseguridad que se utilizan para clasificar los laboratorios, ya sea en un nivel de bioseguridad de tipo 2, cuando se estaba trabajando con técnicas no proliferativas, por ejemplo, una PCR, y en nivel de bioseguridad de tipo 3, que también se denomina nivel de contención, cuando estamos trabajando con técnicas proliferativas, por ejemplo, cuando estamos realizando un cultivo celular. Podéis ver en la tabla pues, las distintas características en cuanto a las prácticas de laboratorio que implica tanto un laboratorio de nivel de bioseguridad 2 y 3. Y de hecho yo me voy a centrar en la charla mía, en los minutos que me quedan, en las características principalmente del laboratorio de nivel 3, ¿vale? Como os comentaba, era muy importante realizar, o es muy importante realizar esta evaluación de riesgos para ir tomando serie de medidas y definiendo los distintos protocolos. En este caso, una vez que ya sabíamos que estábamos trabajando con un patógeno del grupo de riesgo 3 y que debíamos trabajar en un nivel de bioseguridad tipo 2 o 3, dependiendo del flujo de trabajo que estuviésemos haciendo, es cuando nosotros teníamos que definir pues, en qué laboratorio y qué prácticas íbamos a hacer en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en este caso, en la diapositiva podéis ver que en nuestro centro, como estábamos trabajando con el virus vivo, porque era el que íbamos a recibir esos hisopos nasofaringios, íbamos a trabajar en SBSL3 y en el caso de los laboratorios, del resto de laboratorios de la red de COVID-19 que iban a realizar las técnicas de PCR, realizarían sus metodologías, como ha comentado también Javier, en
laboratorios de bioseguridad de nivel 2. Una vez definido esto, lo siguiente es la realización de los protocolos de bioseguridad, acompañados también de esos procedimientos normalizados de trabajo, de esos protocolos de trabajo. Es decir, tuvimos que elaborar en su día todos los protocolos de bioseguridad, incluyendo pues, todos los documentos científicos e información que teníamos de SARS-CoV-2 para realizar los protocolos que queríamos hacer para el diagnóstico, en este caso, de coronavirus, ¿vale? Entonces, en este caso, en el centro de Visabet, en el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, contamos con un servicio de bioseguridad, con una responsable de bioseguridad que definió estos protocolos junto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, tanto para los dos tipos de laboratorios que he comentado, ya sea en los cuales íbamos a hacer la extracción de ARN o en los cuales iban a desarrollar estas PCRs, ¿vale? Además, tuvimos la suerte que a ambos laboratorios se realizó una asesoría externa por una persona que tenía una trayectoria muy grande en el Instituto de Salud Carlos III en todo lo relacionado con la bioseguridad. Y entonces esta persona estuvo visitando los distintos laboratorios y nos hizo unas recomendaciones que también implementamos en nuestro día a día en los distintos protocolos de bioseguridad. Y por último, como era la primera vez que trabajábamos con este virus, era muy importante desde el Centro Visabet informar a la autoridad laboral de la Comunidad de Madrid de que íbamos a empezar a trabajar con este patógeno y qué actividades íbamos a realizar dentro del Centro Visabet, ¿vale? Esto obviamente parece que es muy sencillo, pero se tienen que hacer idea que realmente desde que empezamos, que sería el 15 de marzo, hasta que empezamos las primeras técnicas de validación, realmente pasaron 10 días y en esos 10 días es cuando tuvimos que hacer toda esta evaluación de riesgo que comento, así como todos los protocolos. Primero de todo, y siguiendo un poco lo que sería el protocolo, es la recogida de muestras. En este caso, la recogida de muestras eran esos hisopos nasofaringios que se recogían en las residencias por los sanitarios de cada una de las residencias, pero estamos trabajando con un agente del grupo de riesgo 3, con un agente que es patógeno y, por lo tanto, tiene que tener un transporte definido. Ese transporte está indicado como una sustancia biológica que de categoría B, que se caracteriza principalmente en que el transporte tiene que tener un embalaje triple. Para garantizar que ese transporte se hiciese en condiciones de bioseguridad adecuadas, en el Centro Visabet hacíamos lo que denominábamos el kit de recogida de muestras. Y ahí podéis ver una imagen de lo que era la recepción de nuestro centro cuando preparábamos los paquetes para la toma de muestras. Entonces, las residencias venían al centro, recogían esos paquetes que estaban por los contenedores biológicos, los hisopos, y posteriormente, una vez que ya habían tomado la muestra, la recibíamos en el Centro Visabet. Una vez que la recibíamos en el centro, era muy importante todo lo que era la trazabilidad de las muestras. Obviamente, cuando se está trabajando con este volumen de muestras, porque pues analizamos prácticamente 25.000 muestras, pues el número de datos que se maneja es muy grande y es muy importante que exista una trazabilidad. Y además, posteriormente, teníamos que informar de los resultados, ¿no? Como podéis ver en la imagen, pues emitimos hasta 760 informes. Entonces, en la parte de informatización de datos también pues, se emplearon muchos recursos. Como comentaba, una vez que ya tenemos el hisopo nasofaringio en el centro, tenemos que trabajar en el laboratorio de bioseguridad de nivel 3. Aquí podéis ver lo que sería un mapa de las instalaciones del Centro Visabet. En verde serían los laboratorios que son de nivel 2 y en azul, que es del que voy a hablar yo principalmente, serían los laboratorios de contención, de nivel de contención. Aquí podéis ver lo que sería una imagen exclusivamente de los laboratorios de nivel 3. Esa flechita negra sería la entrada del personal, que veis que tanto a derecha como a izquierda pues tendrían los vestuarios, ¿no? Y como su propio nombre, el nivel de contención, lo que pretendemos en todos los casos es contener todos aquellos patógenos con los que estamos trabajando dentro del nivel 3. Y para ello hay una serie de contenciones, ya sean primarias y secundarias, que nos garantizan esta contención biológica, ¿no? De una forma muy resumida, pues quería comentaros
esta contención secundaria que está basada en lo que serían las instalaciones. Entonces, en este caso hay un sistema de climatización específico donde nos va a producir un gradiente para tener un flujo negativo. Y si os fijáis, va de una coloración amarilla ese gradiente, una coloración amarilla de las zonas más limpias a las zonas más anaranjadas, que serían las zonas más contaminadas. Esta presión negativa lo que nos garantiza es que existe esa contención, como comentaba, de esos agentes y que todo lo que está dentro no sale fuera, ¿no? Obviamente ya conocemos todos lo que es la desinfección, todos ahora estamos con mascarillas y lo mismo ocurre cuando estamos hablando en un laboratorio de bioseguridad, ¿no? En este caso nosotros tenemos que garantizar que tanto el aire, los líquidos y los sólidos de nivel 3 se desinfecten cuando salgan de estos laboratorios de contención. Para ello, el aire utilizaremos esos filtros EPA. En el caso de los líquidos, utilizaremos el BioWaste, que es una estructura que hace una descontaminación por productos químicos y térmicos. Y por último tendríamos los sólidos, que vamos a hacer un tratamiento si es un residuo mediante autoclave y posterior incineración por una empresa subcontratada por la universidad, o en el caso de que queramos sacar al exterior ese ARN para que posteriormente sea analizado por otros laboratorios, utilizaremos lo que se denomina el SAS biológico. Podéis entender que a la hora de trabajar en un laboratorio de contención, pues tenemos que asegurar que exista un acceso de exclusivamente la gente que esté formada y que tenga una formación adecuada para el trabajo en este tipo de laboratorios. Y es por ello que en las puertas de entrada al laboratorio de contención existen controles de acceso y tenemos cámaras para saber lo que está ocurriendo en todo momento dentro del laboratorio, ¿vale? Eso sería todo lo referente a la contención secundaria y ahora un par de diapositivas más para comentaros cómo aplicábamos esa bioseguridad ya específicamente dentro de los laboratorios. Como ya he comentado, nuestro trabajo era la extracción de ese ARN y teníamos principalmente 3 puestos de trabajo. Uno, que es el del que está marcado por un punto rojo, que sería en el pasillo, que era el punto de coordinación del trabajo. En este caso lo podemos denominar una zona limpia y es por ello que los EPIs, los equipos de protección individual que llevan, pues se basan en una mascarilla FFP2 y en un pijama. Si os fijáis, pues utilizamos los walkies para conectarnos entre los distintos laboratorios. El segundo laboratorio con el que trabajábamos eran los que están marcados con un círculo verde, que en este caso era donde nosotros íbamos a abrir esos contenedores de bioseguridad, íbamos a sacar de esas bolsas los tubos donde estaba el hisopo con el medio líquido en donde teníamos el virus viable y ese medio lo íbamos a pasar a unos recipientes para posteriormente hacer la extracción de ARN. En este caso, que ya estamos contactando directamente con este material biológico y os fijáis que los EPIs pues, son un poquito mayores que en el caso anterior. Ya utilizamos las gafas, seguimos utilizando una mascarilla de FFP2, el pijama, una bata, un doble guante y siempre trabajamos en una cabina de seguridad biológica de clase 2. Y por último tendríamos el tercer tipo de laboratorio, que es donde hacíamos la extracción del ARN. En este caso realizábamos el trabajo tanto en una cabina de seguridad biológica como en el robot, que lo tenéis en la imagen a la derecha, y como estábamos manipulando muestras biológicas fuera de la cabina de seguridad biológica, en este caso los EPIs que llevábamos pues eran o estaban basados en unas gafas estancas y en una mascarilla de FFP3 en este caso, ¿vale? El robot realmente, bueno, pues aunque fue un poco cuello de botella porque éramos el único laboratorio que podíamos realizar esta metodología, sí que es verdad que nos permitía realizar la extracción de un número máximo más o menos entre 5 o 6 placas al día, que es aproximadamente, pues procesábamos 500 muestras al día. Y por último, una vez que ya hemos acabado el trabajo en el laboratorio de bioseguridad de nivel 3, pues lo que tenemos que hacer es desinfectar los laboratorios, en este caso
con los productos que están definidos, hacer una gestión adecuada de los residuos biosanitarios y, en este caso, pues sacar el material, que en este caso era el ARN, para poder enviárselo a los laboratorios que formaban parte de esta red COVID y que realizaban las PCRs. Por último, el personal, como ya hemos comentado, pues que nos tenemos que desinfectar aire, gas y sólido. En este caso, el personal pues saldría por los vestuarios y es obligatorio que se duche durante 3 minutos. Entonces, de una forma, bueno, pues muy resumida, perdonad si he ido muy rápido, pues he intentado poneros a modo de ejemplo pues las distintas prácticas de bioseguridad que tienen una importancia muy grande cuando trabajamos con este tipo de patógenos y, bueno, pues como ha comentado Chema en su primera presentación, es verdad que ha sido una colaboración ejemplar y yo creo que todos los que hemos participado pues hemos disfrutado mucho y quedo a disposición de las preguntas que tengáis. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Y como en los casos anteriores no se lo he dicho a Chema, pero aprovecho y se lo digo ahora, por favor, transmitidle nuestro agradecimiento a toda la gente que ha trabajado con vosotros en cada una de las piezas de este puzzle. Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, por último os presento a Jesús Pérez Gil. Jesús es catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de esta casa, de la Facultad de Ciencias Biológicas. Es el director del Grupo de Investigación Biofísica para la Biotecnología y la Biomedicina y desde junio de 2018 es además decano de la Facultad de Ciencias Biológicas. Jesús ha sido otro de los impulsores y piezas fundamentales tanto del laboratorio COVID-UCM, del que os han hablado Chema, Javier y Lucía, como del proyecto COVID-LOT, del que os va a hablar a continuación, que está a punto de arrancar si todo va bien. Cuando quieras, Jesús, adelante. Bien, no sé si me oís. Gracias. Bueno, yo quería contaros un poco cómo se ha generado este casi spin-off del proyecto de determinación de virus que ahora se va a convertir en lo que hemos llamado el proyecto COVID-LOT, que como no puede ser de otra manera es posible gracias a lo que previamente la universidad fue capaz de montar en la red de laboratorios coordinados que ahora habéis visto y que tiene el mérito, y esto me gustaría resaltarlo, no solamente de lo que es capaz de hacer, sino de lo que es capaz de convencer a comunidades como la nuestra universitaria que somos capaces de hacer. Y es tan importante una cosa como la otra, sobre todo para darnos cuenta que tenemos capacidades, que tenemos infraestructura, que estamos acostumbrados a resolver problemas que nos encontramos de manera inesperada y que cuando aparecen esos problemas, pues lo que hay que hacer es mirar alrededor y aprovechar, como tenemos en la Universidad Complutense, pues un conjunto de capacidades que quizá a lo mejor no somos conscientes que tenemos. Como se ha comentado, durante el periodo de alarma, esta red de laboratorios estuvo fundamentalmente destinada a determinar infectividad viral en muestras obtenidas de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, y esto suponía, pues en la técnica clásica, hacerlo a partir de muestras tomadas mediante hisopos nasofaríngeos o orofaríngeos, normalmente por personal sanitario, llevarlas a un contexto, como se ha dicho, de bioseguridad, extraer el RNA para después, posteriormente, utilizar ese RNA para hacer un proceso de transcripción inversa y de amplificación específica con los fragmentos de virus. Ese era el punto de partida y eso permitió hacer todos los análisis que se han comentado. Durante el verano, cuando estaba claro que no se había cerrado la evolución de la pandemia, pues algunos de nosotros que habíamos estado en contacto con la gestión fundamentalmente, yo debo decir que aquí el papel fundamental evidentemente lo ha tenido la unidad de genómica en lo técnico, y Chema Bautista, que desde luego ha sido el que nos ha mostrado cómo cuando uno realmente tiene la voluntad puede poner todos los recursos en la gestión y en la coordinación. Desde la Facultad de Biología lo que sí que hicimos fue ponernos a disposición de lo que hubiera sido necesario para poder hacer, buscar los medios y a dar el apoyo que hacía falta.
Bueno, como os decía, a lo largo del verano, cuando estaba claro que ese proceso, esta dispersión de la pandemia no había terminado, pues en conversaciones a finales del mes de julio y en las primeras semanas de agosto con Javier y con Chema Bautista, pues estuvimos pensando que de alguna manera teníamos que aprovechar esas capacidades que se habían desarrollado en la universidad para poder echar una mano en la monitorización del estado de infectividad de nuestra comunidad universitaria, porque estaba claro que cuando empezara el curso el problema iba a ser un problema de otra magnitud. La clave de ponernos a pensar en que un proyecto así podía funcionar fue cuando surgió la posibilidad de hacer determinaciones, en lugar de utilizando hisopos nasofaríngeos, poder hacer determinaciones en saliva. Eso nos pareció una idea muy, muy interesante, porque permitía prescindir de la necesidad de ese personal sanitario específico, permitía hacer una autocolección de muestras, menos problemas de proximidad en el momento de toma de muestra y por tanto de contagio, eliminaba, por lo menos reducía la necesidad de material de protección, y además parecía claro de todo lo que leíamos que la presencia de virus en saliva podía estar bastante bien correlacionada con el grado de infectividad de las personas, lo cual, para monitorizar la situación en cuanto a infectividad de todas las personas, profesores, personal de administración y servicios, estudiantes que desarrollan actividades presenciales, pues podría tener un efecto preventivo importante. Además, como se ha dicho, en la unidad de genómica habían conseguido poner a punto un método que simplificaba una parte, por lo menos, de este proceso, porque permitía eliminar la extracción de RNA si se sumaba la posibilidad de obtener las muestras de saliva y además hacerlo de una manera más simplificada, pues esto podía permitir ampliar, digamos, el número de muestras y llevarlo pues, a una escala que permitiera testar prácticamente a la totalidad de la comunidad universitaria. En este momento estábamos, y esto pues, estaba un poco en fase de planteamiento, al menos de la idea, cuando empezaron a surgir ideas reales que llevaban esto a la práctica, y de hecho una muy importante que confirmó que podíamos ir por el buen camino fue un procedimiento que publicó la Universidad de Yale y que puso a punto, utilizando muestras obtenidas de deportistas de la NBA. Se llegaron a testar pues más de 3.000 individuos en paralelo en muestras de saliva y en hisopos nasofaríngeos, y demostraron que había una correlación muy buena en positividad, lo cual pues, marcaba que esto efectivamente era un buen camino. Y además habría la posibilidad, y esto era lo que realmente nos hizo ver que podíamos ampliar la capacidad de análisis que habíamos visto que tenía la universidad, al menos un orden de magnitud, al hecho de testar no ya muestras individuales, sino muestras agrupadas en lotes de 10 en 10, de manera que no solamente se analizara toda la comunidad universitaria, una gran parte de ella, sino que además, y esta es una de las grandes novedades del proyecto, repetir ese análisis de forma periódica. La idea es hacerlo cada semana, lo cual pues, podía mantener pues, un análisis de cómo evoluciona la situación de infectividad e incluso la tranquilidad de que las actividades se puedan mantener, porque en el momento que aparezca algún foco, algún contagio, eso se pueda detectar. Evidentemente el análisis es un análisis prospectivo, si se quiere global, epidemiológico, en el que la detección en cada lote pues implicaría la posible o el indicio de presencia de algún positivo, con lo cual ese análisis evidentemente se tendría que complementar con análisis individuales ya en el entorno sanitario, de la forma en la que se establece actualmente pues, la situación clínica de los individuos en concreto. Pero esto desde luego ya era un esquema o un marco que nos podía permitir abordar esto. Empezaron a salir más iniciativas que se hicieron públicas, y quería destacar por aquí, por ejemplo, pues una que puso en marcha la Universidad Nacional Autónoma de México, exactamente en esta dirección. Empezaron a testar de manera masiva mediante muestras en saliva en lotes de 10 en 10
a la comunidad. A través de las redes sociales contactamos con las personas que lo habían puesto a punto y quiero agradecer que Carlos Arias y Susana López del Instituto de Biotecnología de la Universidad Autónoma de México compartieron con nosotros sus experiencias y sus protocolos, con lo cual pudimos empezar a desarrollarlo de una manera directamente ya en la dirección que podía funcionar. Y directamente pasamos de la idea al diseño y a la gestación de la operativa, ¿no? Por supuesto, la clave era el trabajo de la unidad de genómica, que como habéis visto es quien tiene donde están las capacidades tecnológicas para poder hacer este desarrollo. Como ha comentado Javier, en una primera etapa utilizaron algunas muestras de las que se habían obtenido de hisopos nasofaríngeos positivos para confirmar que en saliva el procedimiento simplificado, que además no necesitaba de la extracción de RNA, podía funcionar. Y ahora, como también ha comentado Javier, se van a hacer esos análisis paralelos, igual que los que se hicieron con los deportistas de la NBA, con muestras obtenidas de los mismos pacientes, tanto en saliva como hisopos, para confirmar y de esa manera validar que en las condiciones en las que se va a trabajar en la universidad, con los protocolos que se han puesto a punto aquí, en la infraestructura y con la metodología que se va a desarrollar en la unidad de genómica, hay una buena correlación y cuál es el nivel de detección para saber un poco la toma de decisiones sobre cuál es el grado de positividad de los lotes que se analizan. Se valoró los recursos disponibles. Como ha dicho Javier, la unidad de genómica tiene ahora, que no es como cuando estábamos en el periodo de alarma y todas las actividades se enfocaban al análisis de infectividad COVID, la unidad de genómica tiene que desarrollar simultáneamente la actividad de apoyo a los grupos, a los proyectos de investigación, con lo que supone la participación en este proyecto, y se estimó que con los recursos actualmente ya disponibles en infraestructura se podía conseguir analizar del orden de unas 15.000 muestras a la semana. 15.000, 20.000 muestras a la semana, lo que quiere decir, convertidas en lotes de 10 en 10, pues analizar del orden de 1.500, 2.000 muestras semanales, y con eso podíamos arrancar, ponerlo a punto, y una vez que se viera que eso podía funcionar, irlo escalando mediante el incremento de infraestructura o la duplicación de turnos, el incremento de personal, y esto lo tenemos que ir viendo según vayamos escalando lo que ya funciona. Lo que era necesario montar de manera imprescindible era la parte más compleja, lo que supone la logística de muestras. Se está montando una sala de logística de muestras en la Facultad de Biología, para lo cual ha sido necesario, se está haciendo ya, reconvertir un aula en una sala con unas condiciones adecuadas de bioseguridad y de limpieza, en la proximidad de la unidad de genómica, con una vía de acceso sencilla que no suponga ninguna perturbación de la vida de la facultad en el resto de actividades. Había y se están ya terminando de contratar técnicos para que se dediquen específicamente a esta tarea, y con todos estos números echados y con toda esta propuesta nos fuimos a hablar con el equipo de gobierno de la universidad, con el rector, se presentó la idea y obtuvimos el apoyo y el visto bueno para arrancar, lo cual supone, y esto también lo quiero recalcar, arrancar con recursos que, de nuevo, una vez más, vuelve a dotar desde el primer momento la propia universidad. Y este es otro de los problemas con el que nos estamos enfrentando, con el que nos tuvimos que enfrentar en la primera fase con el proyecto de las residencias, y en la necesidad de obtener y aplicar además recursos de la manera más eficiente posible, lo cual no siempre es fácil en la universidad. El proyecto lo hemos definido en unas fases. Una primera fase de puesta a punto de la logística, para empezar analizando el personal de una facultad, y como hemos empezado la Facultad de Biología, pues pondremos a punto la logística analizando las muestras en lotes del personal de la Facultad de Biología, y iremos incorporando colectivos de alumnos, empezando por aquellos más vulnerables y que requieren
una monitorización más urgente, como son los alumnos de los colegios mayores de la Complutense o los alumnos que tienen que ir a hacer prácticas externas, por ejemplo, en colegios e institutos, y esto, a medida que vayamos viendo que va funcionando y se va poniendo a punto, se trasladará al resto de las facultades, tanto al PAS, al PDI, como a los alumnos que desarrollan fundamentalmente actividades presenciales. Estamos ahora en ello, el cuello de botella, y es lo más difícil y es lo que estamos terminando de poner a punto, es precisamente la logística de muestras, la preparación de los lotes, la definición y la preparación de los lotes para luego poder hacer el análisis de efectividad, el manejo de la información, que ahora no es solo la información que se obtiene del análisis de muestras individuales, sino del análisis de lotes y su posterior conversión en información que se utilice desde los centros de gestión de las actividades presenciales para tomar decisiones sobre cómo las actividades pues, se van a seguir desarrollando bien de manera presencial o de manera no presencial. Una gran parte del camino está hecho de cómo se gestionó toda esta información para el proyecto de las residencias, y desde el Vicerrectorado de Tecnología, donde se desarrolló una aplicación informática para ello, se está adaptando la aplicación para este nuevo proyecto. Los niveles de bioseguridad, en este caso, como he comentado, son algo más fáciles de establecer, considerando que las muestras van a ser tomadas por las propias personas, van a tomar su propia muestra, y que esas muestras no van a ser tocadas hasta que no lleguen al centro de logística de muestras en nivel de seguridad de SL2. Y otra idea importante, como he dicho antes, es que la perspectiva es que este proyecto no persigue el análisis diagnóstico, sino que lo que persigue es una monitorización prospectiva global de manera continuada, para que eso nos permita sensar cómo está la universidad, cómo está cada una de los colectivos en las diferentes actividades, poder tomar decisiones si es necesario detener algunas actividades, y que todas aquellas que puedan continuar porque está libre de efectividad pues lo puedan hacer. Pensamos que esto, aunque no hayamos podido ponerlo a punto de manera inmediata, cuando podamos ponerlo en marcha va a seguir siendo muy necesario, porque está claro que va a haber un tiempo mucho más largo de lo que nos gustaría, pero en el que necesariamente vamos a tener que mantener este nivel de monitorización, y todo lo que vayamos a implementar, desde luego, va a ser importante y va a ser útil. Esta es la última diapositiva que os muestro, para que veáis que estamos ya con una logística bastante definida, que se va a empezar a poner en marcha en cuanto que tengamos montada la sala de manejo de muestras. Hemos tenido que diseñar contenedores, viales para las muestras, para que se puedan tomar fácilmente de forma no contaminante, formas de organizar, mantener, almacenar esta gran cantidad de muestras durante el tiempo necesario hasta completar los análisis. Se está montando ya la sala de muestras, se están terminando de contratar los técnicos, y ya, mientras estábamos hablando, lo estaba comentando Javier, me ha llegado el aviso de que tenemos ya el visto bueno del Comité de Ética para tener las muestras de hisopo, nasofaringeos y saliva de pacientes, con lo cual calculamos que en 2 semanas, si no hay más incidentes, deberíamos estar en disposición de comenzar. 3 comentarios para terminar y de paso lanzar el debate. Tanto un proyecto como otro creo que son un buen ejemplo de lo que supone la utilización de recursos públicos como los que tenemos depositados en la universidad al servicio de una necesidad social real. Y esto es posible, como ha dicho Chema, gracias a que una universidad se dedica a muchas cosas, se dedica a formar a nuestros estudiantes, pero también se dedica a investigar, y por eso tiene una tecnología, una infraestructura, unas capacidades técnicas, una experiencia, y esto es una muestra de que, teniéndolo ahí disponible, se pueden aplicar para resolver problemas reales. También me gustaría decir que esto también es una prueba de concepto de que esto es posible, y nos parece que es muy importante hacer experimentos de este tipo, porque fácilmente se deberían poder trasladar a otros ámbitos. Las universidades es un ejemplo de tecnología disponible, también los centros de investigación. Hay necesidad de este tipo de proyectos de monitorización
en todos los centros educativos, en empresas e instituciones, y esto debería ser posible y lo queremos demostrar que lo es. Pero es que además es la única manera, y lo estamos viendo, y según está evolucionando la situación esto es claro, la única manera en la que vamos a poder mantener las actividades y sobre todo las actividades esenciales. Ayer o antes de ayer comentábamos en otra reunión que tuvimos aquí en la facultad para contar a la gente cómo era este proyecto, que casi más importante que detectar los focos de infección y impedir que se extingan es poder definir todo el colectivo que no tiene problemas y que tiene que continuar. Pues todo lo que no tenga positividad no se para, puede continuar, y esas actividades van a estar monitorizadas además de manera permanente, y eso es una gran diferencia sobre la situación en la que estamos ahora. Y además, esto también lo hemos comentado, lo que ocurre aquí en la universidad y la detección de ese nivel de efectividad no deja de ser un sensor de lo que hay fuera. Nuestros estudiantes, nuestros profesores están además en los barrios, están interaccionando con otros colectivos, y lo que aparezca en la universidad no va a dejar de ser una conexión con lo que hay fuera, de manera que la detección de cómo evoluciona la pandemia, cómo evoluciona la efectividad, también nos va a permitir pues detectar algo mucho más allá de la universidad, en el caso que nos ocupa en la Comunidad de Madrid. Me gustaría recalcar, y con esto termino, y a lo mejor me meto en la polémica, que esto se está haciendo, ya habéis visto que es complejo, pero no deja de ser un colectivo muy definido, el que tenemos en la universidad, muy comprometido, con mucha voluntad y motivación, pero con unos medios limitados. Ya os he comentado que una gran parte de los recursos necesarios los provee la propia universidad, y además esto está siendo tremendo, obstaculizado por una burocracia paralizante tremenda, toda la que nos paraliza en las actividades normales de la universidad, en la investigación. Fijaos que en el otro proyecto, en el periodo de alarma, todos los procedimientos podían soslayarse. Ahora no estamos en periodo de alarma, y entonces estamos obligados a respetar toda la normativa y todas las restricciones en las compras, en los concursos, en las contrataciones, y eso limita enormemente las capacidades de poder abordar esto de manera rápida y eficiente. Y la gran pregunta que nos seguimos haciendo muchos es ¿por qué esto no se ha planificado, no se ha organizado, no se ha propuesto desde hace mucho antes, desde hace mucho tiempo, desde las universidades que tienen estos recursos y que tienen estas capacidades? Porque esto no se ha planificado sabiendo, como sabemos desde hace meses, que esta situación requiere una monitorización, requiere un control, y que esa es la única manera en la que vamos a poder salir de la complejidad de la situación que tenemos. A ver si esto sirve así para lanzar el debate, y con esto cierro mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos. Os voy a pedir ahora a todos los ponentes que conectéis vuestras cámaras y vamos a abrir el turno de preguntas, el coloquio. Y si me lo permites, Jesús, me gustaría rematar tu último comentario, tu última observación. Es verdad, nuestros gestores políticos deberían haber planificado y ejecutado esto mismo, pero ya que no lo han hecho, ¿por qué no lo apoyan económicamente? Creo que sería lo mínimo que deberían hacer. Bueno, dicho esto, nos faltan Chema y Lucía, pero asumo que están por ahí. Sabéis que podéis hacer vuestras preguntas a través de la pestaña que tenéis a la derecha. Tenéis chat, preguntas y folletos en preguntas publicadas. Tenemos ya un par de ellas. La primera es de José Carlos Castillo, que primero os felicita por las presentaciones y luego plantea 3 preguntas. La primera, ¿se mantendrá la prueba PCR en pools de saliva durante los próximos meses como prueba de cribado para posterior confirmación con PCR en muestras tomadas con hisopos, en caso de confirmación? Bueno, la idea sobre la que trabajamos es que las pruebas de saliva, si funcionan como creemos que pueden funcionar, constituye una perspectiva de colectivos que tengan que desarrollar actividades esenciales, pero eso se tendrá que complementar con un análisis que mediante hisopos ya de personas individuales, si esa es la técnica, digamos, de referencia del sistema sanitario,
porque obviamente para la evolución de la situación clínica, el diagnóstico y la situación sanitaria de los individuos tendrá que establecerse, pero por el sistema sanitario. Es obvio que aquí la universidad no va a hacer esa parte. La universidad va a empezar va a poder proporcionar, si esto funciona adecuadamente, la información necesaria para gestionar sus actividades de una forma segura y derivar. Y la idea también es hacer esto, obviamente, de manera coordinada con el sistema sanitario, derivar aquellos casos en los que se detecten indicios de potenciales positivos a un análisis que ya tiene que completar las instituciones sanitarias. Muy bien, antes de hacer la segunda pregunta, os voy a pedir que cuando no estéis interviniendo cerréis los micrófonos, porque tenemos un grillito y el micrófono de Jesús que tiene unas ciertas interferencias. Entonces, que abra el micro el que vaya a hablar. Muchas gracias. La segunda pregunta que planteaba José Carlos es si se ha planteado el uso de pruebas de detección de antígenos. No sé si Chema sabe algo. Desde luego hemos comentado que sería muy interesante complementar el análisis por PCR con unas pruebas de antígenos rápidas que pudieran hacer ver quizá en diferentes colectivos, en diferentes situaciones cómo estamos. El disponer ahora del método de saliva puede dar una referencia para ver que efectivamente hay una buena correlación y a lo mejor la parte a la que no se llegue con el análisis de saliva se podría cubrir de esa manera. Pero desde luego es algo que tienen que estudiar nuestras autoridades. No sé si tienes opinión al respecto, Chema. No te oímos, Chema. No te oímos, no. Aparentemente tienes el micro abierto, pero no te oímos. No sé si Ana está por ahí y nos puede echar una mano. Es que poca solución. Tendría que salir y volver a entrar para probar. Vale, muy bien. Haces eso, Chema, si te parece, y seguimos con la siguiente pregunta. José Carlos terminaba preguntando si os habéis planteado continuar con los análisis con PCR que hicisteis en residencias o en otros colectivos sensibles. Bueno, en ese sentido, creo que ya han contactado con Chema, si no recuerdo mal, Pascal, desgraciadamente no está conectado para explorar estas posibilidades. Y de momento en el proyecto, en la situación en la que está, tenemos que desarrollar todas estas fases que ha descrito Jesús, pero por supuesto estamos abiertos a esa posibilidad. No cabe duda que ahí tendremos que entrar en ver las opciones reales en cuanto a las necesidades de contratación de personal, más equipamientos para hacer de las infraestructuras que tenemos ahora mismo una dimensión mucho más grande, ¿no? Creo que con el proyecto que ha explicado Jesús, por lo menos a unos meses vista estaríamos en la opción de hacerlo con las infraestructuras que tenemos. El escalar esto a otros colectivos pues se podría hacer y, como digo, está contemplándose, pero seguramente con otras inversiones y otras estrategias para poder hacerlo y poder desarrollarlo. Muy bien, tenemos luego 3 preguntas que tienen que ver con el proyecto COVID-LOT. La primera de ellas, os voy a hacer las 3 a la vez para que las contestéis del tirón. Silvia plantea si con una tasa de infección alta realizar la prueba por lotes no va a suponer la repetición de muchas muestras. David pregunta si esas pruebas van a tener algún tipo de validez sanitaria y a continuación, que no me ha saltado ninguna, sí, Silvia vuelve a preguntar si cada vez que un lote de positivo deriva al sistema sanitario a 10 personas, si ese sistema va a ser capaz de asumirlo. Miguel Ángel también planteaba cuál va a ser el tiempo de recogida, el tiempo entre la recogida de la muestra y la entrega del resultado. Bueno, yo si queréis puedo contestar alguna de las preguntas, aunque están todas muy relacionadas, pero en principio, si la tasa de infección fuera alta, efectivamente
podríamos pensar en que muchos lotes fueran positivos, pero yo sinceramente no creo que vaya a ser esa situación, pese a cómo está actualmente la situación de infección, ¿no? Pero aún así, hombre, originalmente el planteamiento que hacíamos era a partir de los pools, y una vez de que se detectaran positivos en esos pools, volver atrás para hacer de nuevo el diagnóstico individual o la detección individual y precisar quién era la persona que está infectada. Pero realmente esto lo hemos evaluado en los últimos días y creemos que esto nos saturaría bastante el sistema y por eso es la idea de, a partir de detectar positivos en los pools, intentar que esto surgiera como una detección de ese brote e intentar utilizar esto a través del Sistema Nacional de Salud. Porque realmente pensamos que sí hay que repetir muchas pruebas, obviamente ese sistema no sería muy efectivo. Jesús, abre el micrófono, por favor. Digo que si me permite, Javier, hemos pensado en ello, claro, por supuesto, pero la idea es que si hay tantos positivos como para que la mayoría de lotes lo sean, pues es evidente que la decisión tendrá que ser parar las actividades presenciales y ver en qué momento pues se pueden llevar a cabo de una manera más segura. Y en tal momento volveríamos a necesitar hacer una monitorización para ir viendo en qué colectivos pues digamos se pueden continuar las actividades porque ya no tenemos esos focos de infección. O sea, desde luego la situación puede cambiar mucho y puede evolucionar y probablemente al nivel de detección al que podamos llegar será útil en una banda de porcentaje de efectividad poblacional y fuera de esa pues habrá que evidentemente tener unos protocolos que no nos corresponden a nosotros, corresponderán a las autoridades sanitarias y las autoridades académicas definir por encima de qué nivel de efectividad se mantienen las actividades, por debajo del cual se pueden reactivar, o si hay colectivos concretos. Por eso os decía que, desde nuestro punto de vista, todos aquellos colectivos, en el contexto que sea, que estén libres de efectividad, pues podrían seguir manteniendo sus actividades. Y estamos pensando, por ejemplo, en los laboratorios de investigación. Imaginaos que laboratorios de investigación que puedan mantenerse libres de contagio puedan seguir desarrollando una actividad que es absolutamente indispensable, independientemente de que haya algunos laboratorios que se tengan que cerrar durante 15 días, pero si tenemos un sistema para poder monitorizarlos, en 15 días podrían estar abiertos. En fin, también es un experimento de organización que en lo que hemos visto no tiene muchos precedentes. En España, desde luego, no conocemos ninguno. Creo que en la Universidad de Vigo, me parece, Javier, o Gemma, sí, era la Universidad de Vigo. Hay iniciativas que habían empezado en esta línea y habían encontrado muy pocos positivos. Tendremos que verlo. Desde luego, como experimento, también es muy interesante. No, en eso, perdón. Lo de derivar, que decías, por terminar con las preguntas, el problema de derivar 10 personas de cada pool a análisis sanitario, pues evidentemente va a depender de la capacidad y de cuántas personas estamos hablando, pero en el periodo de alarma, la situación cuando se saturó se convirtió en un aislamiento preventivo de 10 días o 15 días, que si no queda más remedio, pues evidentemente es una mayor seguridad, pero que puede permitir contener la expansión de la infección. En cualquier caso, esos protocolos están por establecer cuando sepamos la potencia de análisis realmente que podemos proporcionar. Chema, no sé si tienes, o Javier, alguna cosa que ver. No, yo ratifico lo que acabas de comentar en la idea de que aunque entremos en tasas de efectividad muy altas, efectivamente la idea es precisamente cribar todos estos grupos de personal que está trabajando en la universidad y los alumnos, y la idea de que puedan seguir haciendo actividades presenciales esenciales para la universidad en lugar de cerrar la universidad completa. O sea, eso está claro, ¿no? Y el comentario que has hecho sobre los grupos de investigación me adhiero completamente a él. Bueno, no sé si me oís ahora. Sí. Bueno, lo único iba a contestar a lo de los sistemas de detección de antígenos que son nuevos y que están teniendo bastante uso. Ciertamente están haciendo bastante ensayos porque lo interesante es poder detectar asintomáticos. Parece ser que es posible.
en determinadas condiciones y sobre todo en las condiciones que nosotros hacemos, es decir, de un seguimiento continuo. Lo que pasa es que para grupos no sabemos si sería útil, sería más los casos que dirán positivos. Y por otro lado, hay una cosa que es importante, que creo que no lo hemos comentado, que es el coste que tiene los ensayos. Nosotros con nuestro sistema hemos conseguido un coste aproximadamente de 40 céntimos por monitorización de persona a la semana, mientras que si entramos en cuestiones de usar detección de antígeno, estos kits, pues estamos hablando entre 4 y 5 euros por persona, que sustancialmente en una población tan grande como la Complutense va a ser difícil de realmente de gestionar a nivel económico semanalmente esa cantidad de ensayos, ¿no? Mientras que a 40 céntimos es algo que es posible. ¿Y qué le contestáis a Miguel sobre el tiempo entre la recogida de la muestra y la entrega del resultado? Bueno, en principio, para esta nueva iniciativa se prevé que se pueda hacer entre 24 y 48 horas, es decir, que durante la misma semana que se toma la muestra se va a dar los resultados para aislamiento, porque en lo que consiste todo esto en tener un control y una detección muy rápida de cualquier brote. Sí, en principio completamente de acuerdo con Chema. Lo que es el procesamiento de la muestra, una vez que llega al laboratorio, pues con el tema de los pools y la extracción podemos estar en torno a un día o una jornada y la PCR otras 3 horas o así, 24 o 48 horas máximo estaremos resultados. Muy bien. Jaime pregunta cuál ha sido la opinión, si es que se ha sondeado ya, de las diferentes facultades y centros de la universidad con respecto al proyecto COVID-LOT. Bueno, yo aquí puedo decir que el proyecto se presentó a los decanos de todas las facultades, porque evidentemente cuando llegue el momento pues hay que contar con que se tiene que coordinar de una manera complementaria. De hecho, para escalar a nivel de toda la población necesitaremos probablemente montar más de una sala de logística de muestras en diferentes sitios del campus, próxima al lugar donde se tomen las muestras de estudiantes y de personal. Y la acogida, por lo menos hasta que empecemos con la logística, ha sido muy positiva. Como idea, los decanos convienen en lo que estamos diciendo aquí, que es la única manera en la que vamos a poder tener garantías de mantener la universidad abierta en muchos de los servicios, en muchas de las actividades, de una manera, digamos, monitorizada y controlada. Y bueno, el desarrollo de los acontecimientos en las últimas semanas está confirmando que esto es así. Pregunta alguien por ahí sobre la validez oficial. También alguien había preguntado algo sobre el tema. Bueno, esto evidentemente se está estudiando con las autoridades sanitarias a las que estamos informando desde el rectorado. Evidentemente es un proyecto que en esa prospección epidemiológica de la población, a nivel poblacional que os decía, tiene la validez que tiene. No se aspira y no se pretende que tenga la validez de un diagnóstico analítico, clínico, como el que se puede hacer en un servicio de análisis clínico hospitalario o en una empresa especializada, validada y autorizada para ello. Y desde ese punto de vista esto necesariamente se tendrá que complementar. Pero parece ser, y esto hay buenas perspectivas, de que como mínimo para tomarlo como base en la organización de actividades, autorizar o no autorizar actividades presenciales en diferentes ámbitos, esto sí parece que se va a poder admitir y que va a ser confirmado desde luego por quienes nos tienen que dar las directrices, que son nuestras autoridades académicas e institucionales. Y una vez que esto esté funcionando y vean que esto es útil, pues esperamos que esto lo validen y seguiremos las instrucciones que nos den, lógicamente.
Pregunta Rocío, y creo que es importante que lo aclaréis porque en las reuniones que hemos tenido hasta ahora siempre ha surgido esta duda, es sobre la definición de los lotes de 10 personas. Rocío pregunta concretamente si esos grupos van a estar formados siempre por las mismas personas o no. Bueno, veo que este proyecto ha despertado mucho interés, hay mucha expectación y lógicamente también pues muchas incógnitas y también las tenemos nosotros. Parte de la necesidad y de las ganas de arrancar es precisamente para ver cómo organizar esto, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Evidentemente, la monitorización continua parece mucho más útil y mucho más informativa si se hace de tal manera que los lotes esencialmente se van analizando de manera continuada de la misma manera. Eso quiere decir que además también es interesante definir los lotes en virtud de la proximidad de las personas en los centros donde están desarrollando sus actividades, con lo cual esa monitorización pues es muy informativa y ayuda a la planificación de actividades presenciales en ese ámbito, ¿no? Es evidente, ayer en una reunión que tuvimos se despertaban estas dudas, es evidente que pueden surgir múltiples incidencias que hagan necesario pues que personas que se analicen el lote se dejen de analizar ahí, que se formen nuevos lotes, puede haber modificaciones. Estando la información absolutamente sistematizada y adecuadamente tratada, y estamos trabajando en esa parte también porque es muy importante, pensamos que eso no va a generar grandes incidencias. Pero obviamente en cada facultad, en cada servicio, las cosas se organizan de una manera diferente. Y pensamos que la definición de lotes vamos a empezar haciéndolos en la Facultad de Biología, pero habrá que extenderlo y lo que aprendamos aquí lo extenderemos a los demás centros y servicios, pues tendrá que hacerse en conjunción con los propios departamentos, con los propios servicios, con los propios vicedecanatos académicos y de estudios, porque tendrá que ver con la manera en la que en cada facultad están organizadas las actividades, que no son necesariamente comparables. Antes de lanzaros la siguiente pregunta, os recomiendo que vayáis al chat porque está lleno de mensajes de agradecimiento que me gustaría que leyerais si tenéis un momento entre pregunta y pregunta. Pregunta Miguel si el rectorado ha proporcionado apoyo económico. Jesús, has mencionado que ha manifestado su apoyo con el proyecto y Miguel quiere saber si ese apoyo implica desembolso económico o no. Y yo añadiría lo que te he dicho antes. La universidad va a solicitar apoyo económico a la Comunidad de Madrid para llevar a cabo esta iniciativa. Bueno, respondo yo. Sí, el rectorado ha hecho un apoyo económico, no solo es un apoyo en todos los sentidos de permitirlo, de impulsarlo, sino también hay un apoyo económico directo porque entiende que es la solución y que es algo que podemos hacer desde la universidad y además desde un punto de vista de dar ejemplo de cómo se puede gestionar desde una universidad pública un problema de salud como el que tenemos, ¿no? Tan grande. Entonces sí, hay apoyo. Con respecto a la Comunidad de Madrid, pues supongo yo, obviamente, que el rectorado querrá recabar pues también dinero de la Comunidad de Madrid, pero no sé por qué cauces se podrá canalizar eso. En estos momentos desconozco si hay algún tipo de gestión directa del rectorado con la Comunidad de Madrid para obtener esos fondos. Siguiendo un poco con la idea que acaba de comentar Chema en relación a los apoyos del rectorado, pues ya algunas de las actividades que necesariamente tenemos que empezar para poner a punto todo, como es la contratación de técnicos de cara al laboratorio en el manejo de las muestras, suplementar y comprar cabinas de bioseguridad SL2 para ese laboratorio que se va a ubicar cerca del laboratorio de genómica en biológicas para procesar las muestras, pues en principio tenemos el apoyo desde el rectorado para echar a andar todo eso.
y también la gestión de todo tipo de compras que estamos haciendo para ello. En cualquier caso, tú lo has comentado antes, Javier, para escalar más allá de un grado que podemos calcular, sí que va a ser necesario complementar con una inversión adicional de infraestructura complementaria y desde luego ahí será muy importante conseguir ese apoyo. Quiero recordar, y esto los decanos no dejamos de insistir en ello, por ejemplo, en el Consejo de Gobierno, que la Comunidad de Madrid supuestamente tiene comprometida con las universidades de Madrid una financiación adicional para todos los temas relacionados con la adaptación a los protocolos de COVID. Y esto clarísimamente entra dentro de ese ámbito. Se supone que la Comunidad de Madrid también ha recibido una gran cantidad de recursos a partir de Gobierno central y más que se supone que se van a recibir a partir de los fondos europeos. Entonces, eso debería permitir financiar y mucho más con el objetivo de este tipo de proyectos, iniciativas como esta, porque la cantidad que se invierte, como ha comentado Chema, es irrisoria comparado con el beneficio que puede proporcionar en términos de control y en términos de monitorización, que desde la universidad pensamos que puede dar un servicio mucho más allá de la universidad, a toda la sociedad. Y si esto se extiende al resto de universidades y en las comunidades autónomas y se está haciendo de tal manera que esto se pueda exportar y se pueda clonar, el espíritu ha sido siempre montar los procedimientos, las aplicaciones informáticas, todos los protocolos, de manera que los podamos transferir y ya tenemos conversaciones con la Universidad de Salamanca, la Universidad de Granada, quieren montar centros de apoyo y monitorización como este, les vamos a pasar todos los protocolos para que incluso mucho antes que nosotros, si la burocracia se lo permite, porque ya sabrán directamente cómo hacerlo, lo puedan implementar. Y desde luego, por eso yo ponía en esa última frase de mi última diapositiva que es incomprensible que nuestras autoridades, no nuestra comunidad autónoma, todas las comunidades autónomas y el gobierno central no dediquen recursos a desarrollar esto, porque hay muchos centros de investigación, muchas universidades que tienen la capacidad de hacer lo mismo que vamos a hacer nosotros. Y demostrando que se puede hacer, todo es mucho más fácil, o debería serlo. Muy bien, hay un par de preguntas más sobre los lotes. Yo creo que estaban contestadas, pero si queréis, por si os apetece rematar, Isabel y Miguel preguntan si no sería interesante hacer los lotes en función de los grupos convivientes, por ejemplo, grupos de investigación, grupos de alumnos por asignaturas, de prácticas. Miguel plantea, de hecho, que los grupos que comparten grupo de práctica estable son un buen modelo para hacer un lote. Bueno, eso está claro, ¿no? Que de hecho lo comentamos ayer en la reunión que comentaba Jesús que tuvimos la Facultad de Biología. Claramente lo más interesante es ir a grupos estables que están conviviendo. La idea es monitorizar a personas que están en un espacio físico y, por tanto, pues obviamente dentro de un departamento aquellos que están trabajando en un espacio físico o un laboratorio pues tendrán que estar en esos mismos lotes y la idea de los estudiantes obviamente desde el punto de vista de la presencialidad, si pensamos en los grupos de prácticas, pues grupos de prácticas estables que se mantengan en el tiempo, por supuesto, son el target ideal para hacer esta monitorización. No solamente eso, sino que en la toma de decisiones posterior sobre actividades presenciales o no presenciales, todo se facilita, porque el grupo entero puede pasar a actividades presenciales o no presenciales y van todos y nadie se queda descolgado. O sea, realmente hay varios modelos posibles. Esto, insisto, depende de cómo esté planteada la actividad académica, investigadora y demás, y los servicios en cada centro, pero sabiendo que existe esta herramienta, diseñando los lotes adecuadamente, pensamos que se puede hacer una gestión bastante inteligente, digamos, de la situación dentro de lo que cabe, ¿no? Muy bien, pues llevamos algo más de hora y media charlando. Ahora mismo no hay más preguntas en el chat. Yo creo que es buen momento para cerrar y no quiero hacerlo sin dar las gracias primero a la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, que es la que se ha encargado de la retransmisión de esta sesión. Tenemos una colaboración con ellos a través de unas acciones especiales del Vicerrectorado de Investigación, al que también agradezco, por supuesto, su contribución. Y sobre todo daros las gracias a vosotros cuatro, no por lo que habéis hecho hoy, sino por
por haber sido valientes y haber arrancado este proyecto que, como decía al principio, posiblemente se nos ocurrió a muchos. Todo el mundo sabe que aquí hay PCRs cuantitativas, aparatos para hacer PCRs cuantitativas, pero nadie tuvo la valentía ni los arrestos de decir vamos a sacar el proyecto adelante. Así que muchas gracias, transmitidselas, como os he dicho antes, a vuestra gente y a todo el que ha colaborado en estas dos iniciativas. Y mucho ánimo para lo que tenéis por delante. Muchas gracias a todos los que estáis conectados y, como os decía al principio, os esperamos en el resto de actividades que programamos desde la facultad. Seguid nuestras redes sociales, seguid a la Fundación General UCM también y allí nos encontraremos. Un abrazo y cuidaos mucho todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias por todo. Muchas gracias, Cristina, por todo. Hasta luego.